Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Leonardo, qué gusto tenerte por acá en Pie de Nota con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí, con mucha chamba, pero pues, como siempre, dándole. Un trabajo titánico, echarse un balance respecto al tema de corrupción y del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Decíamos en el noticiero hace unos minutitos, ha sido popular. A ver, la mayoría de las encuestas la ponen entre un 72, 75, 77% de aprobación, que no sabemos si es aprobación o popularidad, pero bueno, sí lo ponen. Algunas encuestas incluso la ponen un poquito por encima de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de las encuestas y de la aprobación o popularidad, en el tema que nos preocupa, estimado Leonardo, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, ¿cuál es el balance que tenemos? Pues mira, creo que hay que hacer un doble análisis, ¿no? Primero, efectivamente tenemos una gran cantidad de escándalos de corrupción que han dominado los medios de comunicación, pero que curiosamente provienen del sexenio pasado. No todos los señalamientos sobre el ex secretario de Gobernación y ahora senador, pues sucedieron en el sexenio de López Obrador. Todo el tema con la barredora, con toda esa red de empresas y además lo del huachicol fiscal viene de allá. Y cuando empezamos a hacer un recuento, pues nos encontramos que, digamos, está un poco partida la cuestión, porque a diferencia de otros momentos, efectivamente aquí sí hay que hacer un señalamiento muy claro para los gobiernos del pasado, pero paradójicamente también de los del presente. En este caso, en este anuario hicimos un recuento de 51 casos de corrupción, que ni son todos, ¿no? Pero justamente, digamos, aquí hicimos una selección con algunos criterios básicos, ¿no? Sencillos, pero también poderosos porque son casos que cumplen con tres requisitos, que fueron perpetrados al amparo del poder político, del poder económico, que los mecanismos institucionales no se activaron o no fueron suficientes para impedir que los hechos de corrupción acontecieran, es decir, había información que bajo otras circunstancias, si hubiera una política anticorrupción, debieron haber sido alertados, detenidos o castigados en su momento y no haber explotado en el espacio público. Y eso nos lleva al tercer criterio, que es que hayan sido ventilados dentro de la opinión pública, ¿no? Como se cumplen estos tres criterios, empezamos a pasar el filtro de cuáles son las notas que aparecieron. Y lo que nos encontramos es que de esos 51 casos, 47% vienen del sexenio de López Obrador, ¿no? Efectivamente hay cosas que se empezaron a destapar en este sexenio que no habían podido ventilarse en el pasado, que no habían cumplido con esos tres criterios, y hay otro 41% que ya corresponde a esta administración. Entonces tenemos que, si bien hay que analizar la corrupción como un todo, ¿no? Hay que ver de manera diferenciada cuál es la corrupción del pasado para ver si se va a investigar y sancionar a todos los que están responsabilizados en las acciones que sucedieron, y hay que estar viendo también a la corrupción del presente, porque paradójicamente se está repitiendo algo que sucedía el año pasado, que el presidente López Obrador, cuando se le presentaba un caso de corrupción, la respuesta más elemental siempre era descalificar al medio, descalificar la nota, decir, esto no es cierto, ¿no? Entonces, digamos, tenemos 51 casos sobre los que podemos escoger y empezar de cualquiera. Creo que, digamos, con eso ponemos un poquito en la mesa y decir también, pusimos 7 categorías que creo que son en las que también podemos empezar a agrupar, porque justo no es lo mismo la corrupción del que se está enriqueciendo con un contrato público, ¿no? Del que se está asociando con el crimen organizado, ¿no? Entonces, tenemos 7 categorías en las que analizamos irregularidades en contrataciones públicas, nepotismo, amoguismo e influyentismo como otra categoría, desvío de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable, corrupción electoral, corrupción privada y casos que quedaron en impunidad por el sistema de justicia. Entonces, digamos, con esa matriz podemos empezar a hablar de algunos casos en particular, pero en todos ellos el común denominador, y creo que es interesante, y por eso el segundo criterio es, ninguno de estos fue detenido en su momento por la ausencia de una política anticorrupción, ¿no? Porque no basta con decir ya no existe o se combate barriendo las escaleras, sino se combate con política pública, que eso es lo que no ha habido y no hay hoy tampoco. Correcto, me llama la atención ahí, Leonardo, porque siempre la pregunta creo que hacemos muchos de los mexicanos es que
¿por qué no se atienden las causas de la corrupción prácticamente en tiempo real? Si hay si hay o no hay un sistema que esté vigilando. Se supone que nuestro sistema administrativo es tan burocrático justamente por eso. Porque si tú dices, yo quiero comprar un terreno que luego va a ganar plusvalía, o quiero darle un contrato a mi compadre, hay un sistema, hay otros funcionarios públicos, ya seas alcalde, gobernador, presidente, diputado, senador, lo que sea. Hay un sistema para que justamente no lo puedas hacer. El problema es, más bien la pregunta es, ¿por qué no sé cuál es el problema? ¿Por qué, si tenemos tanta burocracia, siguen sucediendo estos casos y luego no los vemos hasta el siguiente sexenio o incluso 2 o 3 administraciones después? Claro, mira, por eso resulta bien interesante esta pregunta que planteas, porque una cosa que nosotros siempre decimos en público es, para saber si la empresa que estás contratando es una empresa fantasma, a nosotros, al equipo de mexicanos, le toma menos de 5 minutos hacer esa verificación, ¿no? Porque entres a la lista del SAT, haces un cruce entre bases de datos y muy rápido te sale. Y en teoría, eso debería permitirte limitar que ya no hubiera contratos con empresas fantasma, ¿no? Pero creo que aquí es donde empieza a hacerse evidente justamente que los sistemas de información existen, pero también existe una acción deliberada para dejar que suceda, ¿no? Y eso viene desde arriba primero porque, digamos, hay una especie de pacto de silencio en el cual las irregularidades no empiezan a escalar y no hay un mecanismo real, ¿no? De entrada no tenemos un buen mecanismo de denuncia. Que es parte de justo las piezas que no existen donde debería haber un sistema, una política anticorrupción. No hay un buen mecanismo de denuncia, no hay un buen sistema de protección de denunciantes, ¿no? Aquí lo que vemos es que incluso los denunciantes, algunos hasta los acaban matando, como sucedió en el caso de la red de huachicol fiscal, cuando deberían estar protegidos. Creo que esas son las partes que van sucediendo y después también estamos perdiendo información. Creo que también todos los problemas que hubo con la plataforma de Compranet, por ejemplo, dan evidencia de cómo no solamente hubo un ataque a la información pública que los ciudadanos podíamos revisar a través de la destrucción del INAI y demás, sino los propios sistemas también se abandonaron. Que no se nos olvide que el año pasado, durante varios meses y en varias ocasiones, la plataforma se cayó por completo, ¿no? Y entonces pasamos a procedimientos en papel, y todos estos problemas pues dan cuenta de la falta de pulcritud para revisar algo que todos sabemos, ¿no? Creo que en el caso de López Obrador, y es lo que estamos viendo ahorita mismo, la primera empresa fantasma que recibió un contrato la detectamos en abril de 2019. Todavía no llevaba ni medio año en el gobierno López Obrador y ya empezamos a detectar contratos. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí no pasó nada, ¿no? Esa fue la respuesta y hasta muchos años después empezaron a confirmarse, ¿no? Por la gravedad de los hechos. Hoy estamos viendo un poco lo mismo. Hace unas semanas, y en el anuario está consignado como uno de los casos, desde Mexicano salió una nota donde se documentan cómo en lo que antes era Segalmex, que ahora es Alimentación para el Bienestar, se replicó el mismito modelo, ¿no? Donde tienes empresas fantasma declaradas por el SAT, ¿no? Que otra vez te debería saltar en un sistema, pero pues las empresas pasan el proceso en el cual, si bien tienes un sistema, en última instancia el contrato sigue siendo un funcionario público que aprueba con su firma, ¿no? Entonces, los contratos se siguen entregando y lo que aquí revisamos fue que las empresas seguían teniendo domicilios fiscales inexistentes, suplantaciones de identidad. Hay unas entrevistas súper llamativas en las cuales fueron a revisar y es como, oiga señora, pues usted tiene una empresa, ¿no? Porque aquí dice que usted es dueña de una empresa que recibió tantos millones de pesos en contratos y ¿cómo no? Ese mecanismo que ya se lo sabíamos al PRI, que vimos cómo se repitió el año pasado, está pasando ahorita y la respuesta fue la misma, ¿no? Cuando eso se llevó a la mañanera, la presidenta dijo, esto es un caso de golpeteo, aquí no hay nada, y entonces no hay ningún incentivo ni ninguna herramienta para desempeñar todo esto. Definitivamente, a ver, esos casos son los que seguramente vamos a ver en la siguiente administración o en las siguientes 2 y a decir, bueno, ¿por qué no se atacaron? Ahí estoy viendo en el sitio contra la corrupción.mx, el sitio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el trabajo del anuario, y estoy viendo las categorías. Las de más arriba, me imagino que por la coyuntura actual, es la de huachicol fiscal, donde son, aparte de que son las más actuales, son de las más fuertes, hablando del nivel de corrupción, del alcance de personajes que tiene.
y del dinero que se movía o se mueve a través del tema del huachicol fiscal. ¿Nos puedes contar un poquito de esa categoría, Leonardo? Claro, justo al huachicol fiscal le dedicamos, digamos, es así, la sacamos de las otras categorías porque es un caso que atraviesa por todos lados, ¿no? Tenemos contratos públicos por un lado, tenemos nepotismo, amiguismo, influyentismo, tenemos desvío de recursos, entonces creo que hay varias aristas que hay que ir desmenuzando, pero empezaría tal vez por la más importante, que es la dimensión del desfalco, ¿no? El caso más grande del que tuvimos registro en el sexenio de Peña Nieto fue la estafa Mayer, Sí. ¿no? Por parte del periodismo de investigación. En ese caso fueron 7,000 millones de pesos de irregularidad. En el sexenio de López Obrador, el que teníamos como el caso más grande fue Segalmex, que ahí había documentados 15,000 millones de pesos de irregularidades. En este caso, estamos hablando que en un solo año se desviaron o se perdieron 177,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de más de 10 veces el tamaño del caso de Segalmex. Y aquí es donde uno empieza a ser muy difícil hablar o tratar de dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Porque ya la diferencia entre 100 millones de pesos, 1,000 millones y 100,000 millones empieza a ser Locura. absurda. Y por eso tratamos de recurrir a algunas imágenes o algunas metáforas para tratar de dar una idea de cuánto dinero se trataba y lo que tuvo que haber implicado proteger esa cantidad de dinero desviándose. En el caso del huachicol fiscal, 177,000 millones de pesos, mira, en un maletín en un portafolio, dicen que caben acomodados en billetes de 1,000 y de 500 pesos entre 3 y 5 millones de pesos. Un maletín lleno, atascado de dinero, son 5 millones de pesos. Bueno, si tuviéramos que juntar maletines llenos de 5 millones de pesos, ¿sabes cuántos necesitaríamos para llegar a los 177,000 millones que se desviaron? Necesitaríamos alrededor de 26,000 maletines. Madre Eso mía. es como si en el Estadio Azul, ¿no? Donde ahora juega el América, ¿no? En cada una de las butacas hubiera un maletín de Con 5 millones cinco. de pesos. De ese tamaño es el desvío, ¿no? De ese tamaño es el desfalco público de un mecanismo que no sucedió una vez, no sucedió dos veces, sino que se convirtió en un mecanismo diario de desvío de recursos públicos que no se inventó en el sexenio de López Obrador. Ciertamente, las primeras denuncias de que este mecanismo podía existir y que había evidencia de ello vienen del sexenio de Peña Nieto. Pero en 2018, digamos, es cuando empieza esta doble situación, ¿no? Donde el huachicol ya no existe, ¿no? Porque el presidente dice, ya se acabó la corrupción y ya se acabó el huachicol fiscal, el huachicol en general. Entramos a la situación de la que hablamos hace ratito. Cuando el presidente dice, ya no hay, pues entonces mostrar que sí existe es contradecir al presidente, ¿no? Entonces, y hay un pacto de silencio sobre eso. Los primeros casos documentados en la opinión pública, las denuncias de esto, sucedieron en 2021 por parte de los empresarios que estaban ahí y de las propias personas que están viendo esto, porque es un fenómeno que pasa a la vista de la gente, ¿no? Y otra vez hay que recordar la cantidad de dinero que esto implica, porque lo explicaba ayer Ricardo Naya de un modo bastante pedagógico y así es como arrancamos acá, ¿no? El mecanismo es muy sencillo. Si tú compras allá el combustible, cuesta 10 pesos. ¿No? Y aquí cuesta más caro por todos los impuestos que suceden. Entonces, en el cruce fronterizo o cuando entra por el puerto, si tú lo declaras como combustible, deberías pagar 7 pesos en el caso de diésel, 7,1 pesos por cada litro que metes. Si tú lo declaras como otra cosa, como es aceite o cualquier otro aditivo, que es como lo documentaban, y para que eso suceda, ¿qué necesitas? Pues que te firme la gente que lo tiene que revisar, ¿no? Que dice como de, ah, sí, efectivamente esto es aceite, ¿no? Que se necesita pues, una inspección visual para darte cuenta que eso no es cierto. Pero por cada litro que entra, estás perdiendo, o esos 7 pesos que no se paga el gobierno, es lo que la red está capturando. Entonces, si consideramos que una pipa, ¿no? Trae alrededor de 400,000 litros de combustible, entonces lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer las multiplicaciones, ¿no? Entonces, por cada pipa que va entrando, vamos teniendo prácticamente medio millón de pesos que se va apropiando la red de corrupción. Lo mismo sucede cuando hablamos de un buque, ¿no? Un buque que trae 10 millones de litros, solo por el mero hecho de ser declarado como otra cosa, un solo buque implica una ganancia de 70 millones de pesos. Entonces,
Eso es lo que nos da la dimensión de este mecanismo que repartía recursos a diestra y siniestra, porque imagínate, un solo buque, 70 millones de pesos de pura ganancia por corrupción para dar y repartir. Ahí es cuando uno entiende, claro, un soborno de 1 millón de pesos, pues le salía hasta barato. Claro. No, a ver, estamos en vivo atestiguando uno de los desfalcos más grandes en la historia del país. Más de 10 veces la Casa Blanca de Peña Nieto, digo, no por minimizar ese acto de corrupción en el peñanietismo, sino que, pues, pensando en decir, uy, son 10 veces más en las narices de todos y en desfalco de todos los mexicanos. Ahora, eso es lo que sabemos, eso es lo que vemos que está sucediendo hasta este momento. Pero sigue operando. A ver, esa red, hasta donde entiendo, sigue operando. No ha sido desmantelada, han sido agarrados uno que otro por aquí, por allá, pero desmantelada, hasta donde entiendo, no está. Por una necesidad, me imagino, de gobierno de seguir teniendo el combustible, etcétera, etcétera. Sí, sigue sucediendo. Ese caso, estimado Leonardo, y con eso me voy al siguiente tema para ser muy respetuoso de tu tiempo, ese caso seguro será uno de los que, ojalá no, se sumen a los casos que quedaron en la impunidad. El caso Adán Augusto tiene todo lo que pinta y necesita para quedar como uno de los casos de impunidad. En el excelente trabajo que hicieron, tiene un apartado especial donde dice estos casos que quedaron en la impunidad. Entre ellos, la extorsión del equipo de Arturo Saldívar a jueces y magistrados, la cancelación de la orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, Jorge Luis Lavalle entró al gabinete de Laida Sansores en Campeche, Cuauhtémoc Blanco libró el desafuero y Silvano Aureoles recibe orden de aprehensión. Son 5 casos fuertísimos de plena impunidad. Claro, y que lo que muestran, digamos, en este caso la impunidad tiene nombre y apellido no solamente por los beneficiarios, sino por el sistema que se los está brindando, ¿no? Porque la impunidad viene de que la Fiscalía General o las fiscalías estatales, ¿no? No hacen las investigaciones pertinentes y los casos no transitan, ¿no? El caso de Miguel Ángel Yunes creo que es el más escandaloso de todos, ¿no? Durante cuántos años, ¿no? Desde Morena se decía que era un corrupto y estaban las evidencias, había investigaciones que lo mostraban, y lo que sucedió fue que en el momento que se hizo necesario, desaparecieron esas investigaciones, se le dio carpetazo, ¿no? Esa frase tan típica del sistema político mexicano, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es justamente no solamente la ausencia de una política anticorrupción, que digamos eso lo que te hace es que estés ciego y no puedas encontrar realmente todo, sino que además tienes un sistema de protección porque solo se sanciona o se protege de manera selectiva a quien conviene y a quien no. Y entonces, pues jamás vamos a poder hablar de una política anticorrupción real mientras sigamos teniendo estos casos, ¿no? Porque, y regresando a la parte del huachicol fiscal, pues aquí lo que estamos viendo es que en un primer momento el gobierno dijo, vamos a ir por esta red y vamos por todos, y de repente, cuando empezaron a salir los documentos, cuando empezamos a sacar nosotros los archivos de, a ver, sí, vamos por todos, pues mira, ¿no? Regresando al huachicol, otro de los caminitos, de las hebritas que tiene este caso. El puerto por el que entraban los barcos que contenían el huachicol fiscal estaban concesionados a una empresa en la que estaba vinculado un empresario de Tabasco, ¿no? Muy cercano a Adán Augusto, y claro, donde en ese consorcio Adán Augusto había sido el notario que había dado la fe y la constitución de las empresas que participaban en ese puerto. Ahí están las evidencias, ¿no? Exacto. Ahí están esos documentos, ¿no? La presidenta dice, ¿dónde están las evidencias? Pues ahí está, ¿no? Es muy claro, pero no había una voluntad de ir por todos, tan así que cuando en marzo detuvieron este buque que presumieron que detuvimos 10 millones de litros, había documentos que eran 20 millones de litros, no 10. Correcto. ¿Cuántas personas detuvieron? Cero. No, entonces lo que vamos viendo es un caso que están tratando de contener para perseguir y decir, estamos yendo por todos, pero la verdadera pregunta es, ¿de verdad van a ir por todos? Mientras no lo hagan, no va a haber un verdadero combate. No, y además que el mensaje que se está enviando es que se puede seguir haciendo. Es decir, mientras seas afín a tal partido, mientras seas cercano del poder, mientras estés repartiendo también algo,
se va a poder seguir haciendo y esto se va a alargar a la infinidad. A mí me parece no solo importante, sino necesario el ejercicio que están haciendo desde Mexicanos contra la Corrupción, sobre todo ahorita que la presidenta siempre dice pruebas. Dice, sin pruebas, nada. Y los comentócratas, pero dice pruebas, pruebas, pruebas. Bueno, aquí están todas las pruebas bien documentadas, con documento, con información, con fecha, con nombre y apellido, divididas en 7 categorías, además de las pruebas de los casos que quedaron impunes. Si esas no son pruebas suficientes, estimado Leonardo, yo ya no sé qué más pruebas se pueden presentar. Pues ya quieren que haga uno la chamba, ¿no? Que uno mismo sea fiscal y haga el trabajo de una fiscalía y vaya y ponga, ¿no? O sea, es verdaderamente preocupante que esto sea el arranque del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo porque el tema del huachicol y de Dan Augusto tiene todos los elementos para pasar a ser el caso más grave de corrupción y de impunidad que ha tenido una administración en México. Completamente de acuerdo contigo, querido Luis. Y creo que justamente también lo que nos muestra esto es cuál es la respuesta de la presidenta de estas cosas, que aclare, ¿no? Como si cuando ya aclaró que fue ganadero, que tenía que ver, ya quedó deslindado de responsabilidades, cuando lo que tendría que hacer es que se investigue a profundidad y no tendríamos que estar debatiendo si Ana Augusto tendría o no que ir a la fiscalía, tendría que ir. Correcto. ¿No? Para que se deslinde su responsabilidad, porque la única persona que puede decir si es o no responsable no es ni la presidenta ni nosotros, sino es la autoridad que de oficio, tendría que estar investigando todos y cada uno de los señalamientos que están haciendo. Ninguno de nosotros tendría que ir a presentar una denuncia. En el momento que sale en el periódico y la autoridad se da por enterada, tiene la obligación legal de investigarlo de oficio. Entonces ahí es donde el gobierno quiere ponernos esta trampa, ¿no? De decirnos como de no, que presenten siempre las investigaciones periodísticas. El periodismo de investigación ha florecido en los últimos años a partir de presentar evidencias documentales, y este ejercicio también un poco es un reconocimiento a esa labor colectiva, ¿no? Porque este anuario no es una colección de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, sino que todos tus seguidores que se metan a navegar en los casos podrán ver que aquí hay de todo. Hay casos que reportó Latinus, Reforma, El Universal, Aristegui, hay de todo, porque ahora sí que nuestro trabajo es ir documentando y ver quiénes tienen estas condiciones que te explicaba al principio y presentarlo aquí, y todas y cada una de estas tendrían que tener una investigación en la fiscalía y tendría que haber una sentencia que diga, ¿pasó o no pasó esto? Mientras no suceda esto, no estamos hablando de un verdadero combate. Definitivamente, Leonardo. Y entonces, a ver, al año, en el primer año de Claudia Sheinbaum, hay un trabajo importante. ¿Dónde puede pasar la gente a ver este trabajo, a echarse un clavado, a que realmente... Lo importante es que se vayan informados, porque de pronto los ejercicios que se hacen desde la mañanera son de manipular con retórica y no con prueba y evidencia. Es decir, nunca escuchamos un fiscal que muestre prueba y evidencia. Siempre escuchamos una presidenta que tiene una retórica de político que es muy bueno, y entonces uno se va a la calle diciendo, no, la presidenta ya dijo que no es cierto, que es golpeteo porque es Latinos o porque es el Reforma. Sin embargo, aquí hay documentos. Y entonces, ¿dónde puede pasar la gente a ver sus investigaciones, estimado Leonardo? Esta la pueden visitar en contralacorrupción.mx. Ahí ahorita está en nuestro landing page. Y también, cuando entran a contralacorrupción.mx /anuarios de la corrupción, encontrarán los de los años pasados, porque llevamos 8 años haciendo esto, ¿no? Y también eso es parte de lo interesante, ¿no? A veces pues, el tiempo es lo que te da la razón, ¿no? Cuando documentamos Segalmex, por ejemplo, los primeros años nos dijeron que estábamos locos, que no existían, y al final el presidente dijo, sí, es cierto. Entonces, también por eso es importante tener memoria histórica para saber esto. No es que lo viene a combatir el gobierno actual, sino se viene diciendo desde años atrás. Entonces, no solamente échese un clavado al anuario de este primer año de gobierno, sino también los de atrás son muy reveladores, porque venimos arrastrando una cola larguísima de impunidad. Ahí está, bien lo dice Leonardo, son 8 años de llevar un anuario preciso de todos estos casos de corrupción y de impunidad, para que no digan, es que nada más, ¿dónde estabas hace 6 años? ¿Dónde estaba? Pues ahí estaban, y ahí están los anuarios que no le van a dejar mentir. 51 casos detectados en este anuario actual, divididos en 7 categorías. Tiene todo para que verdaderamente esté usted informado. Leonardo, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco sobre todo el trabajo, la dedicación
a ti y al equipo de Mexicanos contra la Corrupción en este trabajo no solo importante, sino muy, muy necesario el día de hoy en México. Muchas gracias y pues para eso estamos. Ahora sí que ese es nuestro trabajo. Seguimos en Muchas contacto, gracias, Luis. estimado Leonardo. Te buscamos más adelante. Muy buen día y saludos a tus seguidores. Muy buen día. Hasta luego. Bye.